Y seguimos con los milagros de Jesús. De eso se trata la serie que estamos viendo. De vez en cuando hacemos una pausa, vemos otros temas, pero al final vamos a terminar viendo 34 milagros de Jesús. El más grande, el más importante, el último que vamos a ver es la resurrección. Si a usted le preguntan, ¿cuál fue el milagro más grande que Jesús hizo? La resurrección. Y ese tiene un mensaje impactante para nosotros. Pero este día apenas vamos por el milagro número 14. Mire, de 30 y pico. O sea, vamos a pasar quizá un par de años viendo esto de los milagros de Jesús. El que nos toca ver ahora se llama de la siguiente manera: la mujer que tocó el manto. Mire la imagen al fondo del texto, se logra ver, ¿verdad? Esa escena de la película de Jesús, donde llega esa mujer detrás de la multitud. Yo le pido al Señor que usted pueda estar atento y que usted pueda vivir este mensaje como si el mismo Cristo nos lo está contando y estuviéramos ahí viendo a esta mujer que llegó detrás de la multitud. ¿Por qué no llegó de frente? ¿Por qué tenía vergüenza o temor de llegar, por ejemplo, como el principal de la sinagoga que decía, por favor, mi hija está muy enferma, vení, imponele manos? O llegar como aquellos 4 amigos, ¿verdad? Que de una manera bien visible abrieron el techo y descolgaron al paralítico, pero ella no. Ella vino calladita detrás de la multitud. Y ni siquiera le impuso manos el Señor, sino que ella, podríamos decir que arrebató un milagro del Señor tocando el borde del manto. Que esta mañana podamos recibir palabra del Señor ahí en Marcos 5. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor. Aquí en pantalla va a estar en un ratito Marcos 5, pero fuera bueno que usted se acostumbrara a traer Biblia. Y una Biblia donde usted pueda resaltar versículos, tomar nota en una agendita. Entre más interactúa el adulto, más aprende. Digamos, cuando usted puede tomar nota, puede escribir lo que Dios le habla, puede subrayar. Marcos 5:25, vamos a leer la historia de esta mujer que tocó el manto de Jesús. Ahí sentaditos, me dice amén si ya lo tiene. Ya la mayoría. Bueno, dice así la palabra de Dios: pero una mujer que desde hacía ¿cuánto tiempo, hermano? 12 años padecía y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado ¿cuánto? Todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba ¿cómo? Peor. Cuando oyó, diga conmigo, cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo? Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Oiga la palabra, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, ¿qué preguntaba el Señor, hermano? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, ¿qué hizo? Vino y se postró delante. Hoy ya no fue por detrás. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, lea conmigo las palabras de Jesús: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Léalo como que el Señor se lo está diciendo hoy, como decía el canto, ¿verdad? Mi paz te doy. Léalo, dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quedas. Oramos. Padre Celestial, háblale a mis hermanos, háblale a tus hijos amados. Gracias por enviar a Cristo. Él ha hecho una obra completa de salvación en nosotros, y eso incluye tu favor milagroso también. Gracias porque ya empezaste a hacer milagros esta mañana durante las alabanzas, ahorita que te cantábamos. Y gracias, Señor, porque mientras oímos tu palabra con fe, tú seguirás haciendo milagros entre nosotros. Milagros de crecimiento espiritual, milagros de provisión, de sanidad, de restauración. Un cambio completo en nuestra manera de pensar. Diga por favor estas palabras: yo confieso que estoy atento a la voz del Espíritu en esta mañana. Amén, amén. Vamos a ver la frase del día: un toque de Jesús
trae salvación a cualquier situación. ¿Cree que lo lee conmigo, por favor? Un toque de Jesús. ¿Qué hace? ¿Trae salvación a qué? ¿Cree que se lo dice a su compañero que tiene a la par? Por favor, dígaselo de memoria. Un toque. A ver, tóquelo y dígale, un toque de Jesús trae salvación a cualquier situación. Vamos a ver algunos aspectos que sobresalen en el pasaje. Tenga su Biblia frente a usted y listos para subrayar. Lo primero que me llama la atención, hermano, es que el Señor es poderoso para sanar enfermedades graves y problemas de años. ¿Oyó, hermano? Enfermedades graves, problemas humanamente imposibles. Mira el versículo 25 y subrayemos, dice una mujer que desde hacía ¿cuánto tiempo? No sé si quiere subrayar eso, desde hacía 12 años padecía ¿de qué? Sería bueno subrayar esa frase, ¿verdad? No era algo sencillo. Cuando la Biblia habla de un padecimiento de más de 10 años, prácticamente está diciendo que era incurable. No, hace rato dejó de ser algo agudo, aquí ya era crónico, pero no solo crónico, en 10 años o menos, la persona tuvo que haber hallado ya una cura. Estamos hablando de una condición incurable. Prácticamente, hermano, si seguía el tiempo, de eso se iba a morir. Porque no cree usted que solo era algo molesto, ¿verdad? Flujo de sangre, en el Antiguo Testamento se menciona entre las enfermedades que podía tener una mujer. No se refiere solo al periodo menstrual de una mujer a partir de su edad de madurez física hasta que llega la menopausia. La mujer tiene eso, usted sabe, una vez al mes, un poquito menos, más o menos cada 4 semanas. Y lo normal es que dure de 3 a 4 días. Cuando dura más que eso, hay problemas, hay personas que tienen problemas hormonales y les dura más. Conozco personas que han pedido oración porque el periodo les puede durar y viene más fuerte de lo normal y dura 7, 10 días. Y todos los problemas de salud que eso puede acarrear. Aquí no se sabe, solo dice flujo de sangre. No sabemos exactamente qué haya sido, pero sí sabemos que ya llevaba más de 10 años, estaba desahuciada, era algo incurable, pero nuestro Dios es todopoderoso. Pudo haber sido varios poliquísticos, pudo haber sido un desorden hormonal, hemorragia, pudo haber sido un tumor, pudo haber sido cáncer. Hay un tipo de cáncer que no avanza tan rápido, le llaman los médicos benigno, ¿verdad? Y el otro que es maligno avanza rápido, pero sea benigno o sea maligno, haya sido endometriosis, haya sido la condición que sea, hermano, aquí lo que sobresale es que el Señor es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Mire, los problemas que traía en una mujer ese sangrado constante, no era 3, 4 días al mes, era una cosa todos los días, todo el tiempo. Imagínense la anemia, imagínense la debilidad, imagínense la falta de oxígeno, porque en los glóbulos rojos se transporta el oxígeno, tengo entendido. Imagínense osteoporosis. Bueno, si la misma Biblia dice que la vida de la carne está en su sangre, y ella se estaba desangrando todo el tiempo, estaba como muerta en vida. Pero lo primero que sobresale, hermano, es que algo incurable, algo grave, no es limitante para el poder de Dios, porque para Él no hay nada imposible. Lo segundo que sobresale es que cuando la ciencia ya topó, cuando nos quedamos sin recursos y hasta podríamos decir sin amigos, Dios tiene la última palabra. ¿Lo puede decir conmigo? Cristo tiene la última palabra. Mire por favor en el 26 y léalo conmigo. Yo quisiera que subraye esto que está aquí en celeste. Es una sugerencia para que usted pueda resaltar. Por ejemplo, había sufrido ¿cuánto? Mucho, de muchos médicos. Había, subraye, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba. Yo le quisiera hacer algunas preguntas de ese pasaje. ¿Cuánto había sufrido esta mujer? ¿Poquito? Dice, ¿había sufrido? ¿A cuántos doctores? ¿Será que no había pedido una segunda opinión? Dice, había sufrido mucho. ¿De cuántos médicos? Bueno, ¿cuánto había gastado? ¿Será que ya había invertido un poquito? Ya estaba enjaranada, como decimos, con las tarjetas. No, ¿qué dice? ¿Había gastado cuánto? Todo lo que tenía. Bueno, pero por lo menos le quedó la satisfacción que había mejorado un poquito, ¿o no? ¿Qué dice el pasaje? Y nada había aprovechado. Antes le iba. Imagínese usted la situación de esta mujer. La ciencia ya topó. 12 años había recorrido todo lo que usted se puede imaginar. Tratamientos habituales que había en ese tiempo. No había ultrasonografía, ¿verdad? Ni había la tecnología que tenemos hoy. Pero estaban los síntomas bien claros, ¿verdad? Que ella tenía y había ido donde los médicos. Yo creo que hasta había probado
tratamientos alternativos, porque ya los libros de ese tiempo ya mencionan que habían tratamientos alternativos, ¿verdad? Cosas naturales. Había probado de todo, pero no había mejorado nada, hermano, porque quiero decirle algo, que la ciencia médica puede ser instrumento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tiene sus límites, porque los seres humanos estamos limitados. Pero cuando el hombre ya topó, Dios tiene la última palabra, porque para Él no hay nada imposible. Quiero decirle que el dinero, hermano, puede ser instrumento de Dios. El dinero no es malo. Dice la Biblia, raíz de todos los males es que el amor al dinero es el problema. El dinero en sí no es malo. Dios lo provee en abundancia para que lo disfrutemos, dice, y para que seamos de bendición a otros. Pero el dinero es limitado. Tarde o temprano se acaba. No importa el seguro médico que tengas. Hay personas que invierten mucho en un seguro, y yo le felicito por ser previsor. Está bueno que usted tenga un seguro médico, pero no ponga su esperanza en el médico ni en el seguro. Vaya al médico y ore por su médico y dígale: Señor, úsalo como instrumento. Que tu esperanza esté puesta solamente en el Señor, porque Él es el que tiene la última palabra. Dice amén. Cuando ya topó la ciencia, cuando nos quedamos, hermanos, solos, fíjese que no le llama la atención a usted que esta mujer no se menciona el esposo, no se mencionan los hijos. ¿Y sabe por qué es? Porque esta mujer, debido a su condición, se había quedado completamente sola, humanamente hablando. No tenía a nadie. Porque la ley de Moisés en ese tiempo consideraba a una persona con este padecimiento como una persona inmunda, una persona que estaba bajo el juicio, bajo el castigo de Dios. Así se le consideraba. Esta mujer tenía que estar aislada de la sociedad y tenía que esperar, hermano, a que se le quitara el flujo de sangre 7 días. Después que se le había quitado, tenía que llevar unos sacrificios, presentarse al sacerdote. El hecho que no se presentaba ante un médico, sino ante un sacerdote, esto te demuestra que ellos creían que era un castigo espiritual. Iba donde el sacerdote, y cuando se le hubiera quitado, podía regresar a tomar su lugar como mujer en la sociedad, como mamá, como esposa. Había perdido todo, no solo sus posesiones, sus amistades. Quizá ya no se le querían acercar, no solo por su condición, sino porque en su necesidad probablemente les había pedido, y se quedado sin amistades, sin familia, sin esposo, sin hijos. Hermano, pero quiero decirte esta mañana, para alguien que había dicho: yo estoy sola, hasta mi familia me ha dado la espalda. No es el médico el que te va a sanar, no es la medicina, aunque vamos, ¿verdad?, al médico, hagámosle caso, porque son instrumentos de Dios. Pero que tu confianza no esté en tu familia, en tus posiciones, en un seguro médico. Ponga su confianza en el Señor, porque Él es el que tiene la última palabra. Por eso la frase del día dice: un toque de Jesús trae salvación a cualquier situación. Dígalo conmigo: un toque de Jesús trae salvación. Fíjese, hermano, en un instante el Señor puede resolver situaciones que llevan años o que aún están empeorando. Yo no sé qué situación estás viviendo hoy, y por favor, no solo es de salud. El Señor puede sanar, pero también es poderoso para restaurar matrimonios, es poderoso para cambiar el carácter con el que tú luchas, es poderoso para resolver situaciones con los hijos. Yo no sé qué situación de años, quizás una cadena pecaminosa con la que estás luchando, pero en un instante, mire por favor el versículo 29 y subrayemos dale para adelante. Enseguida, diga conmigo: enseguida. Mire lo que dice el 29: enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió. Esa palabra en el original no es sintió, así se puede traducir, pero una mejor traducción fuera: ella supo en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Podemos creer que no solo se detuvo la hemorragia, por eso le digo, ha de haber sido algo constante, porque en el momentito ella se dio cuenta. Si a veces le daba y a veces se le calmaba, ella no tenía manera de saber que estaba sana. Ha de haber sido algo constante, y en el momento ella sintió, dejó de sentir el dolor que siempre sentía. Usted sabe, esas condiciones, las mujeres no me dejarán mentir, esas condiciones pueden estar acompañadas de mucho dolor, de mucha incomodidad en el momento. Algo que llevaba no meses. ¿Cuánto tiempo llevaba esta mujer así?
12 años llevaba así, y en el instante, mire, el Señor puede hacer en un instante cosas que en años no han sucedido. Yo tengo fe que esta mañana el Señor te ha traído aquí y no es casualidad. Hay gente que lleva ratos de estar luchando con algo, reciba una solución del cielo esta mañana. En un instante el Señor ha obrado en tu situación. Y no importa que quizás esa situación hasta, tú dices, hasta en vez de mejorar, hasta va empeorando. Así estaba esta mujer. Pero el poder de Dios, hermano, es tan grande que en un instante Él puede hacer cosas que en años no han ocurrido. No diga, híjole, de aquí a que el Señor me sane, de aquí a que el Señor arregle mi matrimonio. Hoy mismo, por fe, recibe ese milagro que usted está buscando en el nombre de Jesús. Por eso dice la frase, mírela, una vez más la vamos a ver, un toque de Jesús. Un toque se refiere, hermano, a algo que Él hace en el momento, así como esta mujer en el instante tocó el borde del manto y supo. Así esta mañana un toque de Jesús está trayendo salvación a tu vida en el nombre de Jesús. ¿Lo recibe? Y lo último que quiero aclarar, hermano, antes que pasemos a la parte práctica de este mensaje, es que lo especial de este milagro no es el manto. Repito. Lo especial de este milagro no es el manto, sino aquel que llevaba puesto el manto. Amén. Ponga su confianza 100% en el poder de Cristo. Aclaro esto, hermano, porque de pronto alguien podría decir, ay, qué bueno, cómo quisiera yo tener ese manto enfrente para poderlo tocar. Pero oiga, hermano, el poder no salió del manto, el poder salió de Cristo Jesús que llevaba el manto. Amén. Mire por favor en su Biblia, el versículo 30. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo, ¿qué dice, hermano? El poder que había salido ¿de quién? De Él. ¿De quién salió el poder? No salió del manto. El manto lo llevaba Cristo, pero el poder salió de Él. O sea que la situación fue así. Esta mujer tenía tanta fe en el Señor que dijo, ni siquiera me tiene que imponer manos. Con solo que yo me logre acercar y toque la esquinita, o sea, no es el manto lo poderoso. Es Cristo. Y ella dijo, aunque solo toque el borde de su manto, ¿verdad? Así podemos decir que más adelante en el libro de los Hechos, cuando Pedro pasaba y le estaba dando el sol, y la sombra de Pedro caía sobre las personas, pero no era la sombra, dice el canto, ni tampoco Pedro, es el poder de Cristo que está aquí esta mañana. Él es poderoso para sanar. No era el manto, hermano, era Cristo Jesús. Y podemos creer que esta mujer ha de haber dicho, bueno, también no lo quiero contaminar, porque acuérdese que estaban bajo la ley, y bajo la ley cualquier persona que tocara a una mujer con flujo de sangre se consideraba impuro y debía hacer todo un ritual. Bueno, usted sabe que el Señor Jesús siempre estaba rodeado de gente, siempre estaba enseñando. Imagínese que ceremonialmente Él quedara impuro. Esta mujer dijo, no voy a permitir que Él me toque. Yo solo voy a tocar el borde de su manto, porque yo tengo tanta fe que si tan solo tocare la esquinita de la ropa, yo sé que voy a quedar sana. Ahora, obviamente usted y yo sabemos que el Señor Jesús no se contagia de ninguna enfermedad. ¿Cuántos sabían eso? Las personas tienen temor, ¿verdad? En la pandemia era difícil ver un pastor que ve ir a poner manos por alguien con COVID, ¿verdad? Incluso no se lo permitían entrar a un lugar en el hospital de El Salvador, ¿verdad? Donde estaban todos los enfermos de COVID. Raramente iba a entrar alguien a imponer manos, a orar, a no ser que fuera con mucha mascarilla. No se le permitía. Pero Cristo Jesús no se contagiaba de ninguna enfermedad. Los enfermos nos contagiamos de su sanidad. Y hermano, son buenas noticias el hecho que no sea el manto, porque usted y yo quizás no tenemos aquí el manto, pero tenemos al mismo Cristo que sanó a esta mujer. Oiga, hermana, usted que venía afligida por esa enfermedad, el mismo Cristo que sanó a esta mujer está aquí esta mañana, y usted puede recibir sanidad, puede recibir restauración, puede recibir el milagro que usted necesite. Con los hermanos que están en línea, también ahí está Cristo donde tú estás, y Él te puede sanar. ¿Y cómo recibimos esa sanidad? ¿Cómo se hace? Y en eso nos vamos a enfocar el resto de este mensaje. ¿Cómo se hace para recibir un milagro de ese Cristo poderoso? La clave es la fe. Mira el versículo 34, por favor. Ahí en su Biblia, aquí está en pantalla. Él le dijo, hija, ¿tú qué? Le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda. Oiga las palabras, tu fe te ha hecho salva. O sea, creemos que esta mujer no solo recibió sanidad, ¿qué recibió?
la salvación. Y la palabra salva es soterios, viene de un favor completo de parte de Dios. Esta mujer recibió más de lo que estaba pidiendo. Oiga, a alguien le está hablando el Espíritu. Por eso le digo, siempre ponga atención a la prédica. Trate de no distraerse. Es más, hermano, si fuera posible que no se levante durante la prédica, porque distrae a los demás y se lo pierde usted. Yo estoy seguro que 45 minutos aguantamos sin ir al baño, ¿verdad? Podemos ir antes y todo. Ahora, si es una emergencia, no hay ningún problema. Pero mire lo que está diciendo ahí. El Espíritu te dice hoy, vas a recibir más de lo que me estás pidiendo. No solo la sanidad, no solo la restauración, hasta la salvación de ese ser querido que estás pidiendo. Amén. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz. O sea, ella tenía temor. ¿Cómo sé que se me quitó un ratito y después mañana me va a regresar? No, ve en paz y queda sana de tú. ¿Qué quiere decir? No tengas miedo que mañana no te va a volver, ni el otro mes te va a volver. Ya hice la obra y la hice completa en tu vida. Puede oír la voz del Espíritu hablándole esta mañana. Te voy a dar más de lo que me estás pidiendo y lo voy a resolver por completo. No vas a volver a tener problema con esa situación porque el Cristo poderoso está aquí. Y un toque de Jesús trae salvación a cualquier situación. Ahora, ¿cómo es esa fe? En eso nos vamos a enfocar. ¿Cómo puedo tener la misma fe de esta mujer? Bueno, la fe que recibe milagros es una fe que oye y es una fe que habla. Yo quisiera que le haga así. A ver, levante su mano derecha conmigo, por favor. Levante la mano derecha y diga así. La fe que recibe milagros. Lea conmigo. La fe que recibe milagros es una fe que oye. Hágale así pues. Es una fe que oye y es una fe que habla. Digámoslo de nuevo. La fe que recibe milagros es una fe que oye. Hágale así pues. Así, mire. Es una fe que oye y es una fe que habla. Amén. Por supuesto, es una fe que actúa también, pero ya la acción ya no es parte de la fe. La acción es resultado. Ojo, dice la palabra, la fe sin obras es, o sea, una fe verdadera me lleva a la acción. Esta mujer tenía fe y por eso vino detrás de la multitud y tocó. Claro, la fe actúa, pero vamos a enfocarnos solo en la fe. Es una fe que oye y es una fe que habla. Mire en pantalla o en su Biblia el versículo 27 y ahí lo vemos. Cuando, ¿qué dice? Oiga, qué importante. Cuando yo hablar de quién, de la ley de Moisés, no, ¿de qué dice? De Jesús. Vino por detrás entre la multitud y tocó el manto. Porque, ¿qué dice el 28, iglesia? Porque decía, la fe que recibe milagros oye y habla. Decía, ¿cómo decía la mujer? Dígalo conmigo. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y bueno, obviamente el punto número 1 de esta prédica, oiga hablar de Jesús. Esta mujer pasó 12 años oyendo a los médicos que le decían, lo siento, estás desahuciada, esto es incurable. O le decían, mira, probá este tratamiento y pagame, probá este otro tratamiento y pagame. Gloria a Dios por los médicos, hermano, que a veces ni cobran porque tienen verdadera vocación o que son conscientes en eso. Pero mire, al final de cuentas, esta mujer, su situación no cambió hasta que oyó hablar de Jesús. ¿Sabe por qué? Es importante que usted oiga, porque dice Romanos 10, ahí está en pantalla, no lo busque, yo se lo pongo. Así que la fe es ¿por qué? Por oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, entre paréntesis, yo le he puesto la palabra original, porque no solo dice la palabra de Dios, hablando de la Biblia, logos, ¿verdad? La fe es por oír la Biblia, sino que la palabra original es esta. Así que la fe es por el oír y el oír por el rema de Cristo. ¿Lo puede decir conmigo, por favor? La fe es por el oír y el oír por el rema de... ¿Sabe cuál es la diferencia entre logos y rema? Logos, digamos que es la palabra que está ahí en la Biblia y usted la lee, ok, ese es logos y es la palabra. Pero rema es cuando un predicador, bajo la unción del Espíritu Santo, agarra esa palabra que nos habla de Cristos. La palabra original no es Teos, Dios, es Cristos, el Hijo de Dios. La fe no viene solo por leer la Biblia, aunque hay que leerla y hay que alimentarnos y hay que nutrirnos. ¿Con qué libro de la Biblia estamos ahorita en mayo? Deuteronomio, hay que leerla. Pero la fe viene por oír la palabra que te habla de Jesús. Esta mujer pasó 12 años oyendo la ley
y oyendo a los rabinos que le decían, mientras tú no te limpies de esa condición, no te podés acercar a la iglesia. No podía ir a la sinagoga, no podía acercarse al templo, no podía adorar a Dios. Bajo el antiguo pacto, hermano, nuestra condición nos separaba de Dios. Pero la condición de esta mujer no cambió hasta que, versículo 27, cuando oyó, ponémelo Coqui, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Y qué habrá oído esta mujer? Yo le aseguro, hermano, que ha de haber oído de las sanidades divinas. Ha de haber oído de aquel paralítico que los 4 amigos llevaron y que descolgaron desde el techo y que el Señor primero le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero ¿quién es este que no echa fuera al pecador, sino que dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera? ¿Quién es este que tiene poder para perdonar pecados? Esta mujer ha de haber oído hablar de Jesús. ¿Y tú qué estás oyendo? ¿Estás oyendo noticias todos los días? Mire, así como la fe viene por oír, también el temor viene por oír. La fe viene por oír palabra de Cristo, el temor viene por pasar clavado en las noticias. Yo no le digo que no se informe, pero ¿qué estás oyendo? ¿Quiere saber cómo está su fe esta mañana? Pregúntese, ¿qué pasa oyendo usted? ¿Música del mundo? Apaga la fe. Apaga la fe y te sintoniza con el mundo, con tu antigua vida. Pero la fe viene por oír palabra de Cristo. Esta mujer oyó hablar de Jesús, oyó hablar de que después de perdonar los pecados, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Quién es este que toca a los leprosos? ¿Quién es este que le dicen amigo de pecadores? Porque no los rechaza, sino que los transforma y los hace sus discípulos. Oyó hablar de Cristo y usted también necesita oír hablar de Cristo, porque eso va a fortalecer su fe. ¿Estás oyendo a Google que te dice que lo tuyo es incurable y que todos los días vas a necesitar tomar una pastilla hasta que Cristo venga, verdad? Yo no le digo deje de tomársela, pero oiga también hablar de Cristo. Oiga a su médico, obedezca al médico, pero oiga al médico de médicos, Cristo Jesús, que puede hacer milagros en tu vida. Necesitamos tomar el tiempo diario para oír. Cuando usted toma el tiempo para escuchar el video diario. Mire, esta iglesia hace un gran esfuerzo, porque usted todos los días en las redes sociales, en la comodidad de su teléfono, a la hora que usted pueda escuchar todos los días hablar de Jesús. Y eso, mi hermano, es la diferencia en esta iglesia. Yo le quiero ser bien sincero. No es que yo hable bien de esta iglesia porque yo sea el pastor o porque solo esta iglesia conozco, pero sinceramente, hermano, una iglesia que en toda la Biblia predica a Cristo y le habla de Jesús y que es tan cristocéntrica en su estudio de la palabra, yo personalmente, sinceramente, conozco pocas. Porque usted puede abrir la Biblia, pero puede estar leyendo la ley y eso no le va a dar fe. Lo que le va a dar fe, la fe viene por oír palabra de Cristo y necesitamos hacer el tiempo para venir a los cultos. Aquí siempre, predique quien predique, le vamos a hablar de Cristo, porque Él es el centro de la iglesia, el centro de la Biblia y el centro de nuestra vida. Cuando usted viene los martes al estudio del pastor Francisco, los miércoles, tome tiempo de oír, porque un buen oyente es un buen creyente. ¿Lo puede decir conmigo? Un buen oyente es un buen creyente, aunque sean cosas que ya oíste, pero necesitamos tenerlas presentes y el Señor nos la vuelve a recordar. Le traigo un testimonio que me envió nuestra hermana Albi Delgado, una gran oyente de la palabra de Dios. Oye todos los videos diarios, creo que ahorita nos está oyendo en línea, oye los cultos entre semana, oye los domingos, oye los testimonios en la noche de gloria. Cuando usted oye hablar de Jesús, como esta mujer, la fe crece. Buenos días, pastor y hermanos de Cephal Church. Deseo dar este testimonio para gloria de Dios. Me tocaba dar mi diezmo, el cual, dicho sea de paso, doy por amor y gratitud al Señor. Oiga, el diezmo no se da por obligación, lo damos por amor y por gratitud al Señor. Dice amén. El problema es que era lo único que tenía en ese momento y tenía a mi familia en casa que habían venido del extranjero. Tenía unos hermanos lejanos en su casa y le tocaba dar su diezmo y estaba dudando si darlo o no. Dice, la verdad, por un momento dudé si darlo o no, porque pensaba, ¿cómo hago si necesito para los gastos de atender a mi familia? Y es comprensible, ¿verdad? Pero inmediatamente recordé mi versículo favorito, oiga esto, el cual aplico para mí misma
de esta forma. A ver si me dicen qué versículo es. Aquí ella lo ha adaptado para personalizarlo. Dice, mi Dios me proveerá todo cuanto me falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué versículo es ese? Filipenses 4:19, aplicado. ¿Qué estás oyendo, hermano? ¿Estás oyendo las promesas de Dios? ¿O estás oyendo a tu propio corazón afligido? Muchas veces tenemos una voz. ¿Cuántos reconocen que tienen una vocecita afligida adentro de ustedes? Yo la tengo. Y a veces esa vocecita me dice, no hombre, ¿hoy cómo vas a hacer? No hombre, no te va a alcanzar. No hombre, de esta sí quizás no salir. Es una vocecita, es la carne. Amén. Y se fortalece oyendo malas noticias, oyendo música del mundo, oyendo chambre. Bueno, les sigo contando lo que le pasó a la hermana Albi. En ese momento que se acordó de la promesa, me vine a la iglesia, al culto, y escuché palabra del Señor. Oiga, qué clave es esto. Cuando esa vocecita te está haciendo dudar, venga y escuche palabra del Señor. Escuché alabanzas, escuché la prédica, y a la hora de la ofrenda, oiga lo que hizo la hermana Albi. Eso hizo ella. Yo di mi parte con alegría. ¿Cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que cuando regreso a la casa, se me acerca uno de mis familiares y me dijo, toma, aquí está esto por tanto gasto que te hemos causado. O sea, uno de los hermanos lejanos, sabiendo que lo habían atendido mucho, Dios le puso, pero mire qué casualidad, que fue después del culto, que ella oyó palabra, que ella le creyó al Señor, actuó, y viene este hermano lejano y se le acerca, toma, por tanto gasto que te hemos causado. Oiga esto, el Señor me devolvió justamente lo que ofrendé y hasta un poco más. Toda la gloria al Señor que está pendiente hasta del más mínimo detalle. Bendiciones. ¿Cuántos alaban al Señor por ese testimonio de provisión? ¿Cuál fue la clave? ¿Se fijó? La clave es oír palabra que te hable de Cristo. Oír las promesas del Señor. ¿Qué hubiera pasado si ella escucha las noticias que dicen es que la economía, a saber cómo está? ¿Qué hubiera pasado si escucha esa propia vocecita? ¿Qué hubiera pasado si escucha música del mundo? Uno de estos días me salió, no es que estaba oyendo yo, sino que cambiando el radio me salió una música, es una alabanza, no es alabanza, es una canción del mundo que decía, no tengo dinero, no la han oído, ¿verdad? Ni nada que dar, lo único que, a saber cómo dice, ¿verdad? No se la pueden ustedes, yo tampoco me la puedo. Pero ¿qué pasa si pasas oyendo música del mundo? Si pasas oyendo esas voces que te hacen dudar, no mi hermano, quiere tener una fe milagrosa, oiga palabra que te habla de Cristo, amén. Porque la fe milagrosa oye, ¿y qué más hace? Habla. Ese es el punto número 2, lo vamos a poner en pantalla. Punto número 2, hable palabras de fe. Quiero mostrarle nuevamente un versículo que usted tiene frente a usted. Cuando oyó, dame Coqui el de Marcos, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, a ver, lea conmigo el 28, por favor, ¿cómo dice? Porque decía, ¿sabe cómo dice el original esa palabra? Porque seguía diciendo, si tocare tan solamente su manto, seré. El original es un presente continuo, decía y decía y decía y no dejaba de decir, si tocare su manto, seré salva. Quiere decir, hermana, que ella probablemente veía sus circunstancias, veía su enfermedad, pero no decía, ay, Dios es de más. Yo quiero llamar su atención, ¿cómo hubiera hablado cualquiera de nosotros en esa situación? ¿Quiere saber si usted tiene fe? Mira cuáles son tus palabras cuando estás en medio de la prueba. Y yo ahí le digo sinceramente, muchas veces algo aplazado. Es de más, ya llevo 12 años con esto y ningún médico me halla. Mi esposo se ha olvidado de mí, mis hijos se han olvidado de mí, ingratos, ni porque es día de la madre. Es de más, si yo ya gasté todo y ya no tengo y los tratamientos tan caros, yo de esta no salgo, hasta Dios se ha olvidado de mí. Pero ¿cómo decía esta mujer? Si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Hermano, yo te quiero animar esta mañana a que no hables conforme a tus circunstancias, no hables conforme a tus síntomas, hable conforme a las promesas de Dios en su vida, háblelas en voz alta y no tenga miedo de hablar. Pero se requiere que sigamos diciendo y seamos constantes en hablar palabras de fe. ¿Por qué no dice esta mañana, yo estoy seguro
que seré sano con un toque de Jesús. Dígalo en este momento, yo estoy seguro que seré sano. Soy sano con un toque de Jesús. Mire, hermano, es que el Señor Jesús así enseña que la fe milagrosa habla. ¿Sabía usted que el Señor nos enseña eso? Muchas veces decimos, es que la fe es silenciosa. Ahí la tenemos en el corazón, nadie la puede ver, ¿verdad? Pero no, en realidad Jesús enseña que la fe, cuando es verdadera, habla. Desde que venimos a Cristo es así. Por eso dice el apóstol Pablo, porque con el corazón se cree para justicia, pero ¿qué dice? Con la boca se confiesa para salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo mismo cuando vamos a recibir un milagro, mira en pantalla como dice Jesús que hay que hablar, Lucas 17, esto lo dice el Señor Jesús. Dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos, ¿cómo hago para tener más fe? Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe chiquitita, como un grano de mostaza, podrías, ¿qué dice Jesús? Decir, ¿quiere aumentar su fe? Usted tiene que decir a este sicómoro, mire, nos dice que le hablemos a un árbol. Quiere decir que según Jesús, los árboles oyen. ¿O no, iglesia? Jesús le habló a un árbol alguna vez. ¿Se acuerdan? Que le dijo a una higuera, nunca más nadie coma fruto de ti. ¿Y qué le pasó a la higuera? No fue de inmediato. En el momento no se secó, parecía que no funcionaba. Pero al siguiente día, cuando vuelven a pasar con los discípulos, ¿qué le había pasado a la higuera? Se había secado. El árbol oyó la palabra que le dijo Jesús. Y Jesús dice, si ustedes tuvieran fe y quieren aumentar su fe, le pueden decir al sicómoro, ¿qué le podemos decir? Desarráigate y ¿qué más? Los dos son milagros. Que un sicómoro se desarraiga él solo, empiece a caminar, se lo imagina usted con los ojos de la fe, y vaya y se plante en el mar. Ese es otro milagro, son cosas imposibles. Desarraigate, plantate en el mar y te obedecería. Quiere ver otra donde Jesús dice que la fe verdadera habla. Mire por favor, poneme Coqui el de Mateo 17. De cierto os digo, esa frase cuando Jesús la dice, lo que viene a continuación es una verdad importante. De cierto os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis ¿a qué? Le podemos hablar al monte y le podemos hablar al sicómoro, hermano. Diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. ¿Y qué más dice al final? Este segundo punto es para el que lo pueda recibir. Hable palabras de fe y no se achicopale porque no se dan de inmediato. Siga hablando como esta mujer que seguía hablando y usted ve que su hijo nada que ver con Dios y anda lejos, pero usted sigue diciendo, pero este es un siervo de Dios, yo se lo he entregado al Señor y mi hijo va a servir al Señor. Y siga creyendo y siga diciendo y Dios va a hacer un milagro. Siga diciendo, el Señor ya me sanó, yo veo los síntomas, pero estos síntomas son temporales, estos síntomas son mentirosos. Yo me agarro de aquella palabra, aquella promesa que dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Y siga diciendo la palabra dice, mi Dios va a suplir todas mis necesidades y yo le creo que el Señor me va a dar para pagar todas las deudas. Pero siga diciendo, así que este mensaje se resume en esto, siga oyendo y siga diciendo palabras de fe en su vida. ¿Quiere ver un versículo más donde aquí sí queda claro, hermano, que el Señor quiere que hablemos? Ponenos por favor, Coqui. Mire, dice, respondiendo Jesús, después de la higuera, esto fue después de la higuera, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿Cómo dice el original? Tengan la fe de Dios. Oiga, en el original Cristo dice, tengan la fe de Dios. ¿Cómo es la fe de Dios? Es una fe que habla. Es una fe que llama las cosas que no son. Llámele a su hijo futuro pastor, aunque ande allá lejos, pródigo. Llámele futuro pastor. Llámele a su esposo futuro diácono, siervo de Dios. Hermana soltera, diga, Dios ya me dio a mi esposo. Y aférrese a la promesa, ¿verdad? No al hermano. Aférrese a la promesa. Yo creo. Tengan la fe de Dios. ¿Cómo es la fe de Dios? Dale, Coqui. Porque, lea conmigo, hermano, porque de cierto os digo, cualquiera que, ¿qué dice? Que dijere a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudare, si no creyere
que será hecho lo que, ¿qué dice? Lo que dice, y luego dice otra vez, lo que diga. Se fija, hermano, ¿cómo podemos ignorar? Hay personas que dicen, uy, pero cuidado con la confesión positiva. Yo estoy de acuerdo que no podamos hablar cosas que están simplemente en nuestro corazón. Pero ¿y qué decimos con estos versículos, pues? Y no, Jesús está diciendo, 3 veces menciona decir, en ese pasaje ahí están resaltadas. Una sola vez habla de creer, pero 3 veces habla de decir. Yo no sé por qué es así, pero el Señor lo ha hecho, que usted crece en fe cuando dice, como esta mujer, yo sé que soy sana, yo sé que soy sana, y toca el manto y se sana. Es una fe poderosa. ¿Cuántas personas tocaban el manto de Jesús y no les pasaba nada? ¿Qué le dijeron los discípulos? Señor, ¿y cómo preguntas eso? Si mira, toda la multitud te toca, pero nadie se sanaba. Y solo una mujer de toda la multitud se sanó. ¿Por qué? Porque decía. ¿Cuántos quieren una fe así de poderosa? Cuidado lo que dice. Quiere ver días buenos, dice el salmista, y quiere una larga vida para ver días buenos. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Busca la paz y síguela. Cuidado con lo que decimos, hermano. No nos estemos atando nosotros mismos con nuestras palabras. Es de más. Ya viste, yo te dije, es que no salgo hablando por nuestras circunstancias. Mi hijo no cambia. Mi esposo, qué sé yo, esta situación financiera. No, hable palabras de fe. La fe de Dios es una fe que llama a un viejito de 75 años. Lo llama papá de multitudes. Y le cambió el nombre y le puso Abraham. Comience esta mañana a llamar las cosas que no son como si fueran. Yo ya estoy sana. ¿Por qué no lo dice? Yo estoy sana. En el nombre de Jesús. Mi familiar ya está sana. Ese proceso legal, el Señor ya dio la victoria. Pero diga lo que se oiga. Porque el problema te oye. Los árboles oyen. Se siente loco usted hablándole al tumor. Se siente como loco hablándole a la deuda, hablándole, y no el Señor Jesús le hablaba a los árboles. Y no, el hombre más cuerdo de la tierra le hablaba a los vientos y le obedecían. Le hablaba a la tormenta y él dice que le podemos hablar al monte y el monte se va a mover. ¿Por qué no hacemos unas declaraciones de fe esta mañana? Yo quiero animarlo a que usted se atreva a decirla en voz alta. Solo el que reciba esto y tenga fe, lo va a hacer. Recibo sanidad en el nombre de Jesús. Señor Jesús, recibo tu provisión. El que está luchando con un pecado, diga, soy libre de toda cadena en el nombre de Jesús. ¿Se da usted cuenta lo grave que es alguien que diga, es que yo soy alcohólico? Es que yo soy alcohólico, es que yo soy adicto y así me voy a morir siendo adicto. Lastimosamente los grupos anónimos allá afuera, a quienes queremos mucho y respetamos, pero hacen que usted esté confesando todo el día esas ataduras. No, usted diga, soy nueva criatura por la sangre de Cristo. Amén. Otra declaración más, ¿por qué no dice, gracias Señor por restaurar mi matrimonio? Gracias Señor por rescatar a mis hijos. Se quiere atrever a más, hermano. Le hablamos a la enfermedad. ¿Será que la enfermedad nos oye? Los demonios oyen y cuando el Señor los reprendía, ¡fum!, salían. La enfermedad oía y cuando el Señor la reprendía, ¡fum!, salía. ¿Por qué no decimos esta mañana, cáncer, te reprendo en el nombre poderoso de Jesús? Oiga, y ojalá que me estén oyendo los hermanos que están en línea, porque ese cáncer oye, y oye que tú has estado con miedo. No, esta mañana escúchame bien, cáncer, te ordeno en el nombre de Jesús que sueltes a esa hija de Dios y fuera de ese cuerpo en el nombre de Jesús, porque ese cuerpo le pertenece a Cristo. Él lo lavó con su sangre preciosa. ¿Por qué no dice esta mañana, reprendo ese tumor y le ordeno que sea arrancado de raíz? Dígalo esta mañana. Le ordeno que sea arrancado de raíz. Endometriosis, oíme bien, te vas de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Quiere orar por las enfermedades de sus hijos. Migraña, a ti te hablo, fuera del cuerpo de mi esposa en el nombre de Jesús. Es que atrévase a hablar palabras de fe. Oiga hablar de Jesús y hable. Esa es la fe poderosa, la fe que oye, la fe que habla. Espíritu de alcoholismo y depresión,
con la autoridad de Cristo te mando que sueltes a esa mujer. Yo varias veces he orado por el Parkinson de mi papá. Ustedes saben que es una enfermedad notoria y que él se queja últimamente que ha ido avanzando y hasta le afecta a la hora de caminar. Pero mire, según esta enseñanza, entonces el Parkinson nos oye y oye lo que nosotros decimos. Y podemos decir, yo no sé si la iglesia me ayuda, y podemos declarar estas palabras sobre el pastor Francisco y creemos en un milagro que el Señor va a hacer y va a frenar y va a retroceder la enfermedad. Parkinson, oíme bien, te ordeno que retrocedas y sueltes a ese hombre en el nombre de Jesús. Pastor Francisco queda sano en el nombre de Jesús. Y nos atrevemos a creer, y cosas chiquitas también, esa gripe fuera en el nombre de Jesús, fuera del cuerpo de mi hijo, esa tos incesante, guarde silencio y fuera en el nombre de Jesús. Atrévase, este es un mensaje diferente, totalmente cristocéntrico, basado en la palabra de Dios. Vamos a ver el resumen del mensaje. Van a pasar los hermanos de alabanza, también van a pasar los hermanos diáconos. Y lea conmigo, por favor. Dice: un toque de Jesús trae salvación a cualquier situación. Oiga hablar de Jesús todos los días.